Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez y esto es el canal Reflexiones de un Galeno. El motivo que me empujó a abrir este canal no fue otro que la avalancha de vídeos y notificaciones y noticias que de alguna forma confundían a la sociedad, me confundían a mí como parte de la sociedad y también como profesional en muchas ocasiones, sin poder entender bien cuál era la envergadura de lo que estaba sucediendo y sobre todo alimentando la incertidumbre. Eso a mí me hace especialmente la puñeta, el no saber. Y el no saber hasta dónde es cierto lo que me están contando, solamente lo puedo mitigar investigando, leyendo, estudiando y preguntando a gente que sabe, yendo a las fuentes que yo entiendo que son más fiables. En este caso hemos vivido una pandemia, una situación de mala comunicación. Hemos vivido una pandemia de desinformación y de incertidumbre. Y el otro día, no sé si era un titular de un vídeo, decía algo así, o parte importante del cuerpo del vídeo, decía: ¿cuántas muertes genera una mentira en esta situación? Pues una mentira en esta situación puede generar muchas muertes, dependiendo de cuál sea el mensaje equivocado, tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. Cuando alguien emite una afirmación como, pongo un ejemplo, la aspirina más el limón con miel cura el coronavirus. Bueno, cuando alguien hace esa afirmación y nos dejamos llevar por lo fácil y pensamos en una situación de empeoramiento grave, en una enfermedad, en un proceso tiempo dependiente, es decir, que cuanto más tiempo nos esperemos, cuando está la cosa evolucionando mal, peor puede ir. Cuanto más retraso tenga la instauración de un tratamiento y de un diagnóstico, peor puede ir, pues puede hacer mucho daño. El retraso a consultar un servicio de urgencia, muchísimo daño. Hay que saber lo que se dice y sobre todo en base a qué se dice. Y con ese motivo he hecho este vídeo y abrí este canal, con comentaros, comunicaros, informaros de lo que a mí me ha servido y que como médico y como ciudadano he podido averiguar. Después de mover toneladas de información, he sacado en claro. Eso no quiere decir que sea la verdad. La verdad es polifacética, es poliédrica, tiene 1000 caras. Y como siempre, hay que ponderar hasta qué punto lo que se nos ofrece tiene consonancia o vibra dentro de una verdad o no vibra dentro de esa verdad. El proceso del COVID-19 es un proceso dinámico, donde estamos aprendiendo muchas cosas, todos estamos aprendiendo como sociedad y como profesionales, cada uno en nuestro ámbito, y esto va a ir cambiando. Es decir, lo que diga yo hoy en este vídeo, por supuesto, no pretende convencer a nadie de nada, simplemente mostraros pruebas, tampoco a nivel profesional, sino a nivel profano, de lo que un ciudadano puede más o menos entender, y yo lo voy a intentar simplificar al máximo con la contrapartida de suprimir información que puede en un momento ser relevante, pero con el ánimo de que llegue al mayor número de personas posible. E invitaros a ejercer el sano ejercicio de la duda, el preguntaros el por qué. Y cuando llegue un vídeo de cualquier índole, que tengáis herramientas más o menos suficientes para decidir qué nivel de credibilidad tiene lo que os están mostrando. Simplemente ese es la motivación, eso es la motivación que a mí me ha llevado a abrir este canal y hablar en este caso pues del dichoso coronavirus. Espero que la presentación que he preparado os guste. Comenzamos. Como sabéis, voy a hacer un resumen comenzando por explicar que este no es un resumen para profesionales, sino es un resumen para el público en general, de un proceso fundamentalmente de carácter respiratorio, pero que afecta mucho a otros órganos, que se expresa de forma muy variable, que es un cuadro que no se ha terminado todavía de estudiar, está en proceso de conocer, y por lo tanto lo que se diga hoy, primero, no es preceptivo para ningún tipo de medida que deseéis tomar a nivel terapéutico ni diagnóstico, sino es solamente una orientación, es información para que tengáis criterio a la hora tanto de usar el sistema sanitario como sobre todo para evaluar esos vídeos que pueden aparecer en un momento determinado en la red y saber si tiene algún sentido lo que están diciendo o no tiene realmente ningún sentido. Para ello os voy a contar lo que se sabe a nivel médico, lo que se sabe a día de hoy. Posiblemente esto mañana
cambie, debería de cambiar porque todavía se están analizando datos. Voy a hacer un recordatorio, un poco un paseo histórico sobre la historia de los coronavirus y su relación temprana con el hombre. Temprana del año 2002-2003, donde tuvimos el síndrome agudo respiratorio severo. Este síndrome fue un síndrome fundamentalmente respiratorio, como su nombre indica, con una mortalidad elevada de un 10%, y afectó a 8.000 casos en todo el mundo con 800 defunciones. Esto fue así y no fue a peor en 37 países, porque al ser muy sintomático era muy fácil identificar los enfermos que tenían el problema y por lo tanto aislarlo. Este tipo de enfermos aislados no suponían un peligro a nivel de la sociedad porque se evitaba el contagio, cosa que no ha pasado con el coronavirus actual, el SARS-CoV-2. Esta zoonosis, enfermedad que pasó de los animales al humano, tenía el reservorio como reservorio al murciélago, y el murciélago común, que es el reservorio básico de los coronavirus, a través de un mamífero, la chiveta, fue capaz de tener la suficiente estabilidad mutacional como para dar el salto de especie. En este caso, el SARS-CoV-1 era capaz de forma estable de pasar de humano a humano, y lo hizo a través de este mamífero, la chiveta. El SARS no salió de los hospitales. Afectó fundamentalmente a enfermos respiratorios graves y generó la mortalidad, pero intrahospitalaria. No afectó casi de ninguna manera al resto de la sociedad. Luego vino el MERS, 10 años después, sobre 2012-2013, con una mortalidad superior de un 40%, con menos casos afectados, 2.400 en todo el mundo, 29 países, y fundamentalmente afectó a personas mayores. Generó 800 defunciones aproximadamente, 800 muertos, la misma cantidad de personas, pero con una mayor mortalidad y un menor número de afectados. ¿Por qué fue un menor número de afectados? Porque este coronavirus, sus mutaciones a través de un mamífero, el dromedario, y con el mismo reservorio que el SARS-CoV-1, el murciélago, era inestable en humanos, no era capaz con facilidad de pasar de humano a humano. Por lo tanto, era una zoonosis de salto único. Es decir, necesitaba saltar del animal intermediario, en este caso el dromedario, a cada uno de los humanos que infectaba. Como digo, tampoco se convirtió en un grave problema a nivel mundial porque era de salto único y no era estable en humanos. Pero llegó el 2019 el COVID-19, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se le supone una zoonosis, se supone que el reservorio sigue siendo el murciélago y parece ser que el candidato a intermediario mamífero es el pangolín. ¿Y por qué se sabe esto? Como sabéis, en este caso, la enfermedad se transmite de humano a humano y es muy estable. Pues esto se sabe no de forma azarosa, no se sabe de forma aleatoria, se sabe porque se ha hecho el genotipo del virus y coincide prácticamente un 99% en su extensión con coronavirus de murciélago y casi un 60%, aunque en fragmentos un 99% con el genoma de coronavirus de pangolín. Coincide, pero coincide sobre todo en las proteínas, la proteína Spike, la que se relaciona con el receptor en el pulmón del humano y es necesaria para introducirse dentro de nosotros. Esas proteínas están muy conservadas en la secuencia del pangolín y coinciden también con la secuencia del murciélago. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué es el pangolín, pero existe una altísima probabilidad de que haya pasado por el pangolín y haya tenido la capacidad mutacional de dar estabilidad a ciertos segmentos proteínicos que son necesarios, la llave que permite que el coronavirus, el SARS-CoV-2, entre en el humano y lo haga de forma estable. Por eso esa afirmación no se sabe con rotundidad, pero es harto probable. Y esto genera una característica que lo hace único referente a los otros coronavirus anteriores, y es la capacidad de tener una estructura mutacional elegible. Es decir, puede mutar aquellas partes que necesita para introducirse en el humano. Y esto hasta ahora no se había visto. Como veis en este ejemplo, conserva
ciertas partes de las proteínas de entrada de esa llave, pero muta otras. Eso permite que en modalidad ensayo-error esta capacidad mutacional le permita entrar con cierta facilidad en el humano. Eso lo hace ya diferente y, por supuesto, más peligroso, lógicamente. Pero otra capacidad que tiene es la de infectar sin afectar. La mayor parte de las personas que son infectadas por el SARS-CoV-2 no desarrollan ningún tipo de sintomatología, hasta un 80% son muy poco sintomáticos, pero sí son contagiosos desde el minuto 1. Por lo tanto, al ser muy poco sintomático, es muy difícil de aislar a toda persona contagiada. Y eso lo diferencia radicalmente y lo hace muchísimo más peligroso. Muchísimo más peligroso, y por eso la famosa frase del presidente de la OMS, de test, test, test. ¿Por qué? Porque si no hacemos test y no sabemos quién está infectado, va a ser muy difícil, solo por la sintomatología, separar a aquellos que pueden contagiar de los que no. Y esto ha sido fundamental y ha sido el caballo de batalla de la expansión o detener la expansión, el método para detener la expansión, una vez que los elementos de contención como el cierre de fronteras fracasaron. Dicho esto, la puerta de entrada del SARS-CoV-2 es el pulmón, en general las vías respiratorias, pero si bien los receptores, esta cerradura que permite la entrada del SARS-CoV-2 también está en las vías respiratorias superiores, es solamente a nivel del pulmón donde afecta. Por eso podemos tener muy poca sintomatología catarral y sí tenemos sintomatología pulmonar, la característica neumonía con la falta de aire que le acompaña. Si no tenemos test, yo decía en otro vídeo de este canal, ¿cuáles son los síntomas más probables? Bueno, los síntomas se mezclan con la sintomatología gripal o la sintomatología de cualquier resfriado común, porque en general se solapan. Pero hay algunos que son, si se unen, si lo unimos todo, más favorables a pensar que pueda ser un COVID-19 que una gripe o un H1N1 o un resfriado común. ¿Por qué? Porque si bien la falta de aire, es decir, la dificultad respiratoria, lo que nosotros llamamos en medicina la disnea, esa sed de aire, podría estar presente en todos los casos, es poco frecuente que se dé un resfriado común y poco frecuente que se dé una gripe, salvo que se complique. Y sería posiblemente, y por eso lo pongo en rojo, el dato sintomático, el síntoma más importante a la hora de decidir el punto de inflexión en la gravedad del proceso. Es decir, si yo tengo que elegir cuál es la sintomatología más importante para definir aquí empieza la gravedad, sería la falta de aire, la disnea, la dificultad para respirar. Pero luego hay otra serie de alteraciones como son la falta de olfato o de gusto, las pequeñas manchas en la piel marronáceas que son equimosis, son pequeñas hemorragias por la alteración de la coagulación que se da en este tipo de procesos, y el decaimiento muy acusado, que si bien son posibles en otros procesos virales, pero son muy característicos del COVID-19. Dicho esto, la frecuencia de presentación de sintomatología como fiebre, fatiga, tos o producción de esputo son frecuentes, tanto en este proceso como en procesos gripales o en procesos respiratorios benignos de origen viral. Si tuviera que contar una historia de qué es lo que sucede cuando el virus entra en contacto con el humano, pues diría que la puerta de entrada es el pulmón. Eso es fundamental, saber que la puerta de entrada es el pulmón, porque ahí hay una proteína que se denomina enzima convertidora de angiotensina, concretamente la tipo 2, que está implicada en procesos de hipertensión y en el metabolismo del hidrato de carbono, sobre todo relacionado con la acción de la insulina. Eso hace que los hipertensos y los diabéticos se conviertan en población de riesgo. Y aquí señalo lo primero que es falso. Empezó a decirse que el tabaco, que si eras fumador, te infectaban menos y que fumar era, bueno, poco menos que fumar, que nos echásemos todos a fumar porque si fumaban no te infectabas del coronavirus. No, esto no es cierto, esto es radicalmente falso. Lo único cierto es que algunos médicos franceses objetivaron que podría la nicotina intervenir en la entrada
del virus. Pero eso ni está demostrado ni quiere decir que el ser fumador te proteja frente al coronavirus. Es más, ser fumador lo único que te lleva es un deterioro de la función respiratoria progresivo que acaba pudiendo ser mortal, como todos sabéis, no solamente la función respiratoria, sino a nivel cardíaco, a nivel endovascular, con ACV isquémico, con ACV hemorrágico, una serie de problemas que aumentan significativamente la mortalidad en la población fumadora y que desde luego lo único que va a hacer va a ser complicar la situación en caso de que la expresión de la infección por coronavirus fuera una expresión de gravedad. Y esto lo quiero dejar claro, por lo tanto, falso que el fumar proteja de padecer el coronavirus o de su expresión grave. Como digo, la puerta de entrada es una proteína, la ECA2, que está en múltiples sitios, fundamentalmente en unas células que se llaman neumocitos tipo 2 que están dentro del pulmón, unas células que tenemos habitualmente dentro del pulmón. Y es la llave de entrada que permite que el virus haga algo básico en su función, en su ciclo vital, que es entrar dentro de una célula, porque el virus no tiene maquinaria suficiente para dividirse y necesita la maquinaria de nuestras células para dividirse. Por lo tanto, la puerta de entrada va a ser esa proteína, y esa proteína está implicada en procesos de control de la tensión arterial y, entre otras cosas, en procesos de control de la glucemia. ¿Qué se dijo al principio? Incluso se oyeron noticias de que no deberíamos no debería tomarse la medicación, o cuidado con la medicación, ciertos medicamentos, los sartán, medicamentos que se dan habitualmente en los pacientes con hipertensión. Pues falso, no hay nada que diga, no hay ni un solo estudio que haya demostrado o que muestre cualquier afirmación al respecto de cierta validez. No es cierto. Los pacientes hipertensos y diabéticos sí tienen mayor predisposición a una situación de gravedad por las características suyas, tanto en la relación con esta proteína, esta puerta de entrada a nivel pulmonar, que también está en el sistema nervioso central, está en el riñón, está a nivel de la córnea, en las vías respiratorias superiores, incluso en el intestino la tenemos. Y a nivel de la parte interna de los vasos. Son población de riesgo por esto y también porque el deterioro de la parte interna de los vasos, de ese endotelio vascular, hace más proclive a procesos de alteración de la coagulación a las personas que han sido infectadas por coronavirus. Pero es rigurosamente falso que no debe uno de tomarse la medicación o que cualquier medicación para el control de las cifras tensionales pueda empeorar el proceso de infección por coronavirus. El segundo escenario ya no es el pulmón, el segundo escenario es la cara interna de los vasos, porque ahí se produce un fenómeno proinflamatorio, sobre todo cuando hay una alteración previa de la continuidad de ese endotelio. Cuando está alterado ese endotelio, vasculopatías, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, cualquier proceso que altere el interior de los vasos hace que los procesos de inflamación y de coagulación se den la mano. Por eso se hablaba de que en la autopsia de los primeros pacientes con coronavirus se veían microtrombosis a nivel pulmonar y luego a nivel de otros órganos, como el riñón, porque afecta en una zona que es el túbulo contenedor proximal, da lugar a insuficiencia renal e incluso un dato de gravedad, el problema de insuficiencia renal, desarrollo de insuficiencia renal precoz. Pero todo eso estamos hablando de los escenarios donde se da todo el proceso de infección a nivel grave. Recordamos que el 80% de las personas infectadas por coronavirus no tienen absolutamente ningún tipo de repercusión orgánica. Hablamos de un muy pequeño porcentaje, aproximadamente de un 5%. Son los enfermos que desarrollan todo este tipo de procesos graves. Insisto, segundo escenario de la infección sería la parte interior de los vasos, con esas microtrombosis. Otra falsedad o otro bulo, los mosquitos, con coger sangre de un paciente infectado y picarle a otro, no transmiten la enfermedad. En ningún momento se ha demostrado esto, ni hay atisbo de que esto pueda ser realidad. No se transmite a través de ningún mosquito. Los pacientes con cardiopatía isquémica, los pacientes cardiópatas, por todos estos motivos de alteración de los lechos vasculares en su cara interior, pueden ser también proclives, tener mayor facilidad de desarrollar un proceso grave o de que este proceso grave pueda ir mal que otro tipo de paciente. Fijaos que todo se va de la mano de la edad. A mayor edad, a partir de los 40, 45 años, es rara la persona
que si se le hiciera una revisión de la cara interna de los vasos de mediano y pequeño calibre, que no tuvieran algún tipo de alteración de ese endotelio, de esa capa interior de los vasos. Otra falsedad, la aspirina no cura el coronavirus. Hay vídeos por ahí rodando que dicen que aspirina con limón y con miel o no sé qué historia puede curar el coronavirus. Eso es falso. Por favor, ¿alguien puede pensar que si fuera esa la solución no se le habría dado ya? Esto es bastante más serio que decir en un vídeo que con la aspirina se cura el coronavirus. Y todo esto viene derivado de lo que os estoy diciendo. Existen alteraciones de la coagulación. Ojo, la coagulación, no de la agregación plaquetaria, de la coagulación. Cuando la aspirina ni siquiera actúa sobre la coagulación, actúa sobre la agregación plaquetaria. Es decir, mentira y con desconocimiento. Tampoco que el ibuprofeno, que ya lo desmintió la Organización Mundial de la Salud, sea mejor que el paracetamol, o incluso se ha llegado a decir que el ibuprofeno pueda generar cualquier empeoramiento de una situación basal en la infección por coronavirus, o hacerte más proclive, facilitar una infección grave con sintomatología grave, con un proceso de desarrollo de la enfermedad. No, no es cierto. Paracetamol o ibuprofeno se pueden tomar de forma sintomática que no va a empeorar ningún tipo de situación. El tercer escenario y el último sería el sistema inmunitario, sobre todo la inmunidad inespecífica, en la que actúa de forma precoz. Y se ha visto que una respuesta potente, mediada por una sustancia que es el interferón, en las fases iniciales, yugula totalmente el proceso. Hace que no haya prácticamente sintomatología y que la infección no se convierta en algo grave. Por el contrario, cuando la respuesta es mediana o de baja intensidad, como pueda ser en pacientes inmunodeprimidos o pacientes ancianos, sí se genera un círculo vicioso de implementación de un proceso inflamatorio que acaba desarrollando lesiones graves a nivel orgánico. Por lo tanto, otra falsedad. Si estás sano como una pera y tu sistema inmunitario se come cualquier bicho, no es peor. Cuanto más sano estés, mejor. Es que eso es de sentido común. No hace falta ser médico y mucho menos especialista para saber que eso es así. Un sistema inmunitario robusto no va a empeorar el proceso ni va a determinar que puedas desarrollar la enfermedad frente a la infección, ni muchísimo menos. Los ancianos y los inmunodeprimidos son pacientes que acusan más la enfermedad por el motivo que acabo de referenciar. ¿Y quién son en general las personas que aunan todos estos procesos? Hipertensión, diabetes, alteración endovascular, incluso una situación larvada de inflamación generalizada. Los obesos. El obeso es un paciente que está muy expuesto a, en un proceso de infección por coronavirus, evolucionar de forma tórpida y generar un proceso de cierta gravedad o muy grave. Y eso también se ha visto. El tratamiento. Pues el tratamiento en el 80% de los casos donde hay una situación leve o asintomática es ninguno o simplemente tratamiento sintomático como en cualquier resfriado común. Paracetamol, cualquier tratamiento sintomático de la sintomatología leve y común. Si tienes fiebre, pues te toma un antitérmico. Si te duele el cuerpo o las articulaciones, te toma un analgésico. Y de ahí no pasa. Pero ¿qué sucede en los pacientes que tienen una expresión grave cuando enferman y requieren de atención? Hasta un 5% requieren de atención en unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo sabemos nosotros el tratamiento si esto acaba de aparecer? Pues el tratamiento se pone en base a inferencia de lo que ya sabemos de los otros coronavirus de 2002 y de 2012, es decir, del SARS y del MERS. Ahí ya se estudió y esto prácticamente se comporta de una forma muy similar. Por lo tanto, sabiendo cómo se comportaban los otros, se intentan tratamientos que fueron exitosos en los anteriores. Luego, una vez que se empieza a conocer cuál es la fisiopatología, la base de la infección del coronavirus, es decir, de su entrada, su replicación, su división, la salida, el proceso de inflamación, el proceso de trombosis, se aplican medidas que, con una hipótesis fisiopatológica, de forma lógica, podrían ser estrategias válidas para frenar el proceso en cada una de sus partes. Por ejemplo, en la unión del virus, pues parece ser que la citromicina, un antibiótico, podría tener algún tipo de acción sobre el impedimento para esa unión. Luego hay otros fármacos como el merilato de Canoftrat, que es un fármaco que puede inhibir otra proteína al lado de la ECA2 que la divide, la separa y permite que haya una mejor unión. Todo eso es a nivel experimental.
son tratamientos experimentales que ahora mismo pues no se sabe, hasta que no se analicen toda la serie de miles de casos que se han tratado, hasta qué punto hay evidencia de que sirva o no sirva. La penetración del virus, pues se ha utilizado la hidroxicloroquina y la cloroquina. ¿Por qué? Porque las vacuolas que necesitan el virus para meterse dentro de la célula tienen un medio ácido, son vacuolas ácidas. Y la alcalinización que produce la hidroxicloroquina y la cloroquina al margen de la regulación de la tormenta de citocinas, que son sustancias proinflamatorias, esa modulación de la inflamación, en el uso en otras enfermedades inflamatorias donde se utiliza con éxito la hidroxicloroquina y la cloroquina, eso hace que pueda tener validez y por eso se usa en este proceso. El proceso de síntesis, bueno, pues tiene tiene una enzima, son las proteasas, y sobre esas enzimas pueden actuar fármacos como el ritonavir, el lopinavir, otros. También se han utilizado. Sobre la RNA polimerasa, otro complejo enzimático que necesita el virus para la replicación de su hebra de ARN, de su material genético, el remdesivir. Este es un fármaco muy interesante que se está estudiando en virus como el ébola y que aquí se ha usado, ¿por qué? Porque tiene ese complejo RNA polimerasa que puede ser inhibido con este fármaco, el remdesivir, pues también se ha utilizado. Sobre la salida del virus, en la salida del virus genera una tormenta de una sustancia que se llaman citocinas, entre ellas la interleucina 6 y el tocilizumab, pues un fármaco, un anticuerpo monoclonal que bloquea los receptores para esta interleucina, entonces frena el proceso inflamatorio. De forma inespecífica se han utilizado los corticoides y ha habido tendencia al principio de forma muy precoz, luego de forma tardía y bueno, no se sabe hasta qué punto han sido beneficiosos en un sentido o en otro. Y todo esto, como digo, es dinámico, ha ido variando y no se sabe, y en un futuro se sabrá mucho más cuando se analicen todos los enfermos que hemos tenido. Procesos de trombosis. Se han utilizado heparainas de bajo peso molecular, tanto a dosis profiláctica como a dosis plena de anticoagulación, porque se formaban trombos. Hay un cuadro que se llama coagulación intravascular diseminada, que aquí no se sabe por qué no se expresa más en su fracción hemorrágica que en el proceso trombótico, pero es así. De forma empírica hemos visto que genera trombo, genera microtrombos, y esos microtrombos dan lugar a que la sangre no llegue de forma adecuada a órganos vitales como los pulmones, o no llegue de forma adecuada al riñón, al corazón u otros sitios. Cuando esto sucede, se pasa de un proceso puramente respiratorio neumónico, una neumonía o a neumonía grave, a un proceso más extendido con disfunción multiorgánica o fallo multiorgánico, cuya mortalidad es muy elevada. La mortalidad en la infección grave por coronavirus, hay cifras de que van desde un 7%, que parece lo normal a nivel global, hasta 50% en UCI, que parece que es la mortalidad aproximada. Dependiendo de la presión asistencial, pues también hemos visto que la mortalidad esa varía. No es lo mismo la mortalidad que hayan podido tener en Madrid en un periodo determinado, sobre todo precoz, cuando están totalmente colapsados, que la mortalidad que se ha tenido en fases más tardías, normal en cualquier UCI que no haya estado colapsada. Sobre este tratamiento, pues todo lo que se ha hecho, insisto, ha sido en base a lo que ya se conocía, a la estructura genética, a la concordancia con los procesos previos que ya se habían estudiado, y no ha sido azaroso, no ha sido en absoluto fruto del azar. Sobre la vacuna, otro aspecto importante, la vacuna, ¿cuándo va a salir la vacuna? Bueno, pues si no conocemos exactamente el proceso de inmunidad que genera el virus, es decir, no sabemos ni qué anticuerpos genera, ni la duración de los anticuerpos, ni cuál es la resistencia, la refractariedad a una posible reinfección y sobre todo desarrollo de enfermedad, porque puede reinfectarte y no desarrollar la enfermedad. Todo eso supone ahora una gran incógnita. Supone una gran incógnita, se está estudiando en monos, en Macaco rhesus, se ve que no hay reinfección, se ve una serie de cosas, pero todavía no sabemos a nivel humano qué es lo que va a suceder. Si no conocemos la reacción inmunitaria a la infección y no sabemos quién ha estado enfermo o quién ha estado infectado, qué tipo de defensa, de anticuerpos genera, las características que tiene y cómo se comportan, cómo se va a desarrollar de forma efectiva una vacuna. Esto requiere un tiempo y sería fundamental que quien manda se pusiera de acuerdo, las grandes potencias se pusieran de acuerdo en aunar esfuerzos en lugar de ir de forma dividida a desarrollar una vacuna. Hoy me preguntaban, ¿cuándo se puede uno vacunar una vez que esté la vacuna con seguridad? Pues cuando las organizaciones supragubernamentales, desde la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, diga que la vacuna es válida. ¿Y cuándo van a decir que es válida? Pues por sentido común, cuando haya demostrado que ayuda más que perjudica, como cualquier fármaco o cualquier otra estrategia terapéutica. Cuando esto es así, se ha comprobado que es así,
pues es seguro ponerse la vacuna. Por eso yo decía que vacunas que salgan en un mes es impensable, y de luego que si la hubiera, pues no tendrían seguridad. ¿Por qué no tendrían seguridad? Porque no ha dado tiempo a comprobar que los efectos secundarios son, si lo hubiera, en proporción muy baja a nivel poblacional que se haya vacunado respecto a la mejoría que supone la propia vacuna. Simplemente por eso. ¿Y qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo, como ciudadano de a pie, hacer frente a una eventual nueva oleada de coronavirus, de SARS-CoV-2 o de cualquier otro virus o microorganismo o bicho que se presente? Pues sentido común, cuidarme. Si yo sé que las cifras tensionales empeoran, que si tengo diabetes debo de cuidarme, que si mi glucemia no está en su sitio debo de cuidarme, que si estoy gordo debo de perder peso, debemos de cuidarnos. Cuanto más sanos estemos, mejor. Pero mejor para esto y para cualquier enfermedad. Por favor, eso de pensar que si estás medio malucho ahí, tu sistema inmunitario es una porquería, va a estar más protegido, es un absurdo. Eso es mentira. Cuanto más sano estés, mejor. Cuídate, porque eso va a hacer que seas más resistente frente al coronavirus o a cualquier microorganismo que se presente. Y dicho esto, evidentemente, no solo cuidarte, que tú personalmente estarás mejor, sino cumple las medidas de distanciamiento y de higiene, de seguridad, que se recomiendan continuamente. Si por desgracia las medidas de contención del país no volvieran a funcionar, es decir, no se cierran las fronteras a tiempo, empiezan a entrar casos, y una vez que el bicho esté dentro, ya lo único que se puede hacer es evitar la propagación, contribuye a que no se propague. ¿Y cómo va a contribuir a que no se propague? Pues esto lo han dicho ya hasta la saciedad. Aíslate, usa mascarilla, lávate las manos, usa guantes, todas las medidas higiénicas y de distanciamiento y de aislamiento preceptivas para que no se propague. Simplemente eso. Este virus se cataloga con dos letras, R y S. R es el número de contagio y es el tiempo que tarda en contagiar. Este virus tiene una R de entre 3 y 5, es decir, puede contagiar entre 3 y 5 personas. Cada persona puede contagiar entre 3 y 5 y necesitaría una S de 4, unos 4 días, entre 3 y 5 días para realizar ese contagio. Por lo tanto, si nos aislamos, evitamos contagiar a 3 o 5 personas, y si lo hacemos por un tiempo que la Organización Mundial de la Salud ha estimado en torno a 14 días, ese aislamiento, pues vamos a evitar que ese contagio se propague. El famoso aplanamiento de la maldita curva. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos y cumplir. Así de sencillo. ¿Y qué no sabemos? ¿Por qué afecta más a niños por qué no afecta a niños y se afecta a ancianos? Pues parece ser por una mutación en la puerta de entrada, en esa EK2, en ese enzima, en esa proteína, de superficie que le permite a la spike, a la proteína de superficie del virus, meterse dentro de la célula. No parece que tenga que ver con el número de receptores de superficiales del neumocito tipo 2 del pulmón. No parece que tenga que ver con eso. Y sí con una mutación. Eso podría tener mucho que ver con afectar más a unas razas que a otras, sobre todo a una edad que a otra. Por suerte a los niños, gracias a Dios, no les influye, posiblemente porque a nivel mutacional no tenga esa variante a nivel de la proteína. Pero es una incógnita, no lo sabemos. Solamente se ha evidenciado que es así. Y los niños en general son más resistentes a cualquier proceso vírico. De pequeño te da un sarampión, no pasa absolutamente nada, pero como te dé con 30 años sin haberlo pasado, el 30% de mortalidad no te lo quita nadie. Es un proceso grave de adulto y absolutamente inofensivo con los niños. ¿Por qué más a hombres que mujeres? Pues parece ser que esa mutación de un gen para la EK2, esa puerta de entrada, se vincula al cromosoma X. Por lo tanto, afecta más a hombres que a mujeres. Sí, afecta más a hombres que a mujeres, porque tenemos solo X, las mujeres tienen 2. ¿Qué inmunidad deja y cuánto dura? Pues ya lo he dicho, no tenemos ni idea. Parece ser que hasta los 5 meses la inmunidad es efectiva, pero no sabemos cuánto. Incluso se puede hablar de anticuerpos facilitadores. Los anticuerpos facilitadores son aquellos que en otras enfermedades, como el dengue, son raros, pero aparecen en ciertas enfermedades. Resulta que si no son en cantidad suficiente, podrían, en lugar de proteger, facilitar una nueva reinfección. Esto es una gran incógnita, no se sabe. Y si es una incógnita respecto a la capacidad defensiva que desarrolla el sistema inmunitario, pues todavía es una incógnita mayor cuándo narices va a venir la vacuna. No se sabe ni qué tipo de vacuna va a ser. ¿Te puedes reinfectar? Pues la misma respuesta a lo anterior, es que no lo sabemos. Y el reinfectarte no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad. Es posible que te reinfectes y sin embargo, pues no desarrolles la enfermedad.
¿Los animales domésticos pueden transmitirla? Una pregunta que me han hecho. Pues los animales domésticos, algunos, como perros y gatos, pueden infectarse, eso lo sabemos por el coronavirus, pero no se ha visto ni un solo caso donde se pueda decir que uno de los animales domésticos ha infectado a una persona. No, ni un solo caso. ¿El agua de las piscinas puede facilitar, otra pregunta que me han hecho, la infección? Pues esto ya sería el colmo. O sea, que el agua de las piscinas o bañarse en la playa favorezca la infección. No lo sabemos, pero es harto probable que no sea así. Con esto, ¿qué quiero decir? Todo esto que os he contado de forma rápida y de forma muy básica, sin entrar en profundidades, ni a nivel biológico, ni molecular, solamente con esto os quiero transmitir una cosa. Mirad, los títulos no te acreditan para que tu opinión sobre un tema en concreto sea más válida que la de ningún otro. Te acreditan, si tienes un título de médico, pues para ejercer la medicina, porque así a nivel institucional se ha dicho, la institución dice, garantiza a la sociedad que tú estás acreditado para ejercer tu profesión con un grado de seguridad. Pero eso no quiere decir que lo que diga un médico va a misa. Es decir, los médicos, ni los científicos, ningún científico, habla ex cátedra como el Papa, iluminado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, todo lo que dice es verdad absoluta. No, en absoluto. Algo que enriquece muchísimo a la ciencia y a la medicina es que los médicos podemos compartir dentro de un entorno controlado nuestras opiniones. Se puede opinar, pero eso se opina dentro de una estructura que se llama método científico. Observación, hipótesis, experimentación. Lo que yo no entiendo y no voy a entender jamás, es quien se ampara en una titulación para emitir opiniones. Ahora os voy a poner un ejemplo, incluso teniendo premios Nobel, y con eso quiere decir que ya todo lo que diga es verdad. Pues no, todo lo que diga no es verdad, por mucho premio Nobel que haya sido. La verdad puede cambiar de hoy a mañana, pues son procesos dinámicos de conocimiento que se va adquiriendo en base a una serie de observaciones y de resultados. Pero eso no te acredita. Y si no te acredita ya al que se dedica a esto, imaginaos quien opina desde el conocimiento. Merece ser crucificado. O sea, ser crucificado, y lo digo ¿por qué? Porque aquí, en un proceso donde nos jugamos la vida de personas, una mentira cuesta vidas. Si tú dices, por ejemplo, que la aspirina cura el coronavirus, y yo me lo creo, y tengo disnea, y estoy en mi casa, como el caso del chaval este, que lo habrá hecho desde, insisto, desde la más absoluta buena fe y el más profundo de los desconocimientos. Mi primo, yo y 2 cabras que tenía me curé con una aspirina, limón y miel. ¿Vale? Hijo mío, pues no tenía un proceso grave. Porque si hubieras tenido un proceso grave y tienes disnea, o yo tengo disnea y estoy en mi casa y tengo una neumonía y hago un distrés respiratorio grave y un proceso inflamatorio grave, lo que voy a conseguir retrasando en un proceso tiempo dependiente y que puede ser mortal, lo que puedo conseguir es morirme en mi casa o ni siquiera llegar a ser rescatado por el sistema sanitario. Entonces aquí, ojo, mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos y con lo que se dice. Por eso, mi único afán a la hora de compartir con vosotros la información que comparto es la de haceros libres pensadores. No tenemos por qué creernos nada, ni lo que dice este chaval aquí de la izquierda sobre la aspirina, ni lo que dice aquí la doctora Cajil con todo su expediente, que tiene otra aspiración a nivel político, porque ya he buscado yo a ver esta señora quién es, porque me sorprende, siendo genetista y habiendo sido directora de no sé cuántos laboratorios, que diga las barbaridades que dice. Pues son barbaridades. Las mascarillas, el uso de mascarillas disminuye el oxígeno en los tejidos. Me remito exactamente a alguna de las barbaridades que dice, y eso hace que se deprima el sistema inmunitario. Por lo tanto, no usemos mascarillas. Pero señora, por favor, en ese caso, los cirujanos caerían como chinches, los pobres, porque están todo el santo día operando con mascarilla para no contagiar a los enfermos con sus secreciones. No digamos tonterías. Tonterías además que no se ha demostrado absolutamente nada, porque hablar es muy fácil, es gratis, y sin control mucho más. Entonces, mucho cuidado con ser un premio Nobel, como el doctor Luc Montagnier, al que lo he estudiado en profundidad, me he tenido que comer sus trabajos sobre el agua y sobre un montón de cosas, y me da pena, me da tristeza que un señor con su currículum diga las payasadas que dice. No es de ley, no es de recibo. Aquí estamos hablando de vida, aquí no estamos jugando. A mí se me ha muerto gente en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, opinar desde la barrera, ver los toros desde la barrera, es, en este caso, una imprudencia y una falta de respeto. Y no se debería de hacer. Por lo tanto, yo os invito a todos a que no os creáis lo que yo digo ni lo que dice nadie, pero sí ejercer el sano ejercicio
de la duda. Y meteros en profundidad y contrastar opiniones, y muchísimo menos desde la visceralidad. No es que la medicina es mala, no es que el otro es malo, y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro. Meteros en profundidad. Hay que sentarse y estudiar las cosas y tener criterio para saber a quién se escucha y por qué se escucha. Ese es mi consejo para el que quiera recibirlo. Como veis en el vídeo, os he dado bastante información. Mi única misión ha sido trasladar la información suficiente y de forma sencilla como para que llegue a mucha gente y podáis tener criterio, ejercer el porqué, la duda sobre lo que se os está presentando y tengáis la capacidad para discernir lo que se aproxima más a la verdad de lo que no lo es y no cometer errores. Los errores que se cometen aquí por una información falsa pueden costar vidas y eso no lo debemos de permitir en la medida de lo posible. La responsabilidad no son solamente de los gobernantes. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de saber discernir lo que es cierto de lo que no lo es y sobre todo de qué fuente viene, para saber qué garantía tenemos sobre lo que se nos está contando. A partir de ahora doy prácticamente por zanjado el tema del COVID-19. Ha sido muy interesante. Si tenéis más dudas no tendré ningún problema en seguir haciendo vídeos y contestando preguntas, pero me voy a dedicar a hacer vídeos sobre temas puramente médicos al margen de la pandemia y de todo lo que ha suscitado esta polémica situación sanitaria. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle a suscribirse al canal, suscribiros y seguiré subiendo vídeos para manteneros informados sobre temas clínicos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.